Frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, es un gusto presentarle la información más relevante de este día y de lo que transcurrió en el fin de semana. Se lo tenemos aquí, pero por supuesto esto no sería posible sin los miembros de la producción y sin los miembros de la redacción, a quienes agradecemos profundamente su labor. También mencionar pues este esfuerzo de nuestra intérprete de lengua de señas, Lorena Hernández. Gracias, muchísimas gracias. Y también darle crédito a mi compañero Héctor Tapia, que nos acompaña día con día. Hola. Muchísimas gracias por el crédito, Lucy. Siempre un gusto iniciar este espacio informativo contigo. Arrancamos la semana. Hay muchísima información muy interesante que se gestó durante el fin de semana. Aquí le habremos de presentar parte de todo ello, de todo lo que ha sucedido. Pero además de podernos escuchar y seguir o ver a través de la radio y la televisión, recuerde que también puede hacerlo a través de nuestras plataformas digitales. Nuestra página web es www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook y en YouTube, donde puede encontrar esta transmisión completamente en vivo. Pero además de eso, puede hacernos llegar sus comentarios de manera directa. Nosotros le daremos lectura, por supuesto. Si son denuncias, también le daremos seguimiento. Pero además también puede compartir nuestros contenidos. Instagram y TikTok también son otras plataformas donde usted podrá encontrar diferentes contenidos de la barra programática del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muy bien, vamos a comenzar primero escuchando un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada. Ya no son tiempo de armas, comentó el gobernador ante el llamado de Hipólito Mora de levantarse en armas para las autodefensas, como sucedió hace una década. Es urgente el plan para generar estabilidad financiera en las tesorerías de la mitad de los municipios de la entidad, señaló el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García. Se avecina una dura temporada de incendios en la entidad debido a las altas temperaturas y a la escasez de lluvias. Y en la cultura, tenemos información para las mujeres interesadas en la música. Comenzamos con la información. Arrancamos con la información y el secretario Luis Navarro García. Él destacó que para el mes de marzo se prevé que la administración actual tenga un adeudo del 0% correspondiente al 2022. Esto se refiere a los adeudos que se arrastraban de administraciones pasadas con referente al IMSS, a las pensiones civiles y también al ISSSTE. Y se acordó finiquitar justamente para este año en abonos mensuales, en paguitos chiquitos. Previamente se había abonado el 50% de esta deuda. Pero escuchemos lo que dice el secretario Luis Navarro. Vamos a lograr algo que nunca se había logrado. O sea, en marzo del 23 vamos a tener en cero adeudos del 22. O sea, seguimos arrastrando adeudos del 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Fíjate, en el 23 no vamos a ver un solo peso del 22 y eso es un gran logro. Del 22, ¿no? Pero del 2021 para acá. Bueno, o sea, ya no es de ustedes. Pues. No es de nosotros, pero estamos pagando. Anunciamos hace unos días que hemos pagado más de 4.500 millones de pesos. Entonces, estamos pagando cosas del pasado, pero desde luego que le estamos dando prioridad a las cuestiones de nuestro gobierno para que la gente, los proveedores, las instituciones tengan credibilidad en esa administración. Así es, una tremenda ruta la que se ha asumido por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, porque efectivamente dentro de la deuda que tiene Michoacán, hay que decirlo, se divide en varios aspectos. Una es con proveedores, que es parte de lo que refería Luis Navarro García, donde se ha ido avanzando también en ir solucionando ahí algunos adeudos que se venían arrastrando de administraciones pasadas. Otra deuda que también tiene Michoacán es la deuda bancaria. Esa es también descomunal, es muy grande, y esa pues también se refinanció. Recordemos que fueron 19.500 millones de pesos los que fueron renegociados con los bancos para poder ampliar el plazo del pago y también disminuir la tasa de interés, y que esto pudiera dar mayor margen de operatividad al Estado. Así es de que en esta ruta de saneamiento de las finanzas, pues bueno, todavía falta mucho por hacer, pero también se han dado pasos en ir saldando todos estos adeudos que pues no se veía para cuando se pudieran comenzar a saldar, y uno de ellos tiene que ver con terceros institucionales como con el IMSS, el ISSSTE y pensiones civiles, aspecto que a su vez pues genera que haya, pues por ejemplo con el IMSS, que haya mayor inversión para el tema de salud, mayor atención a través de ello. Con el ISSSTE y con pensiones civiles, esto permite también que puedan recobrar la atención médica a todos aquellos que están pensionados o jubilados en este momento y que se vean visto afectados por todos estos adeudos que se venían arrastrando. Y también en temas de finanzas, la mitad de los municipios de la entidad presentan una deuda generada de administraciones anteriores. Así lo reconoció el propio secretario de Finanzas y Administración del Estado, Luis Navarro García.
Este lunes, tesoreros de los municipios de la entidad realizaron la primera sesión 2023 en Casa, Michoacán. En este marco, el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Luis Navarro García, señaló que más del 50% de los municipios en la entidad presentan adeudo generado por administraciones anteriores, por lo que urge un plan para generar estabilidad financiera en las tesorerías de los cabildos. El 100% de los municipios tenemos que aproximadamente la mitad de ellos, la administración pasada, los municipios que salieron, les dejaron serios adeudos del 3% de la nómina con el Estado. Con el Estado y les dejaron, igual que a nosotros, adeudos con el SAT y les dejaron adeudos con IMSS y con diferentes instituciones, ¿no? Señaló que el Estado los apoyará, sin embargo, urgió a los tesoreros a ponerse al corriente en sus finanzas. Nosotros, a diferencia, y lo digo, la verdad es que a diferencia del gobierno federal, el gobierno federal no te perdona. O sea, vamos, no que el gobierno federal, las instituciones del gobierno federal como el SAT, como el IMSS, como el Infonavit, el ISSSTE, no te perdonan ni un peso y los moratorios son altos, etcétera. Y lo hemos visto como los hemos ido pagando, pero, insisto, es difícil que tengan esa consideración como la tenemos nosotros como Estado, en el caso del 3% con los ayuntamientos. La idea es apoyarlos. Asimismo, señaló que existe una reestructuración con algunos municipios con los que se tiene deuda mutua, es decir, que los ayuntamientos le deben al gobierno estatal o el estatal le debe a los ayuntamientos. Estamos revisando, por ejemplo, si nosotros también tenemos adeudos con ellos. Ejemplo, Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas nosotros tenemos bastantes predios, ¿no?, que valen una fortuna, como lo es en su momento la isla de La Palma. Nunca les habíamos pagado el predial. Entonces, lo que hacemos es, a ver, sentémonos, ¿qué te debo yo, qué me debes tú? Y empezamos a hacer como conciliaciones. Ese ejercicio lo fuimos haciendo todo el año. Entonces, afortunadamente pudimos avanzar con muchos municipios. Navarro García concluyó que el aumento actual a las tasas de interés no afectará de manera considerable los préstamos que soliciten los ayuntamientos. Imágenes, Juan Carlos Contreras, para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Del paquete aprobado para las obras multinacionales el año pasado, se incluía el cablebús ubicado en Uruapan. Bueno, pues ya para establecer la ruta que se debe seguir, se reunió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, justamente para establecer la ruta crítica a seguir con respecto a la construcción de este cablebús. Escuchemos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, revisaron el proyecto de cablebús para Uruapan, destacando los beneficios de movilidad y reactivación turística que traerá la construcción de esa obra de inversión multianual. Al presentar el proyecto, que contempla 7 kilómetros de longitud de oriente a poniente, conectando varias colonias y el Parque Nacional de Uruapan, el mandatario estatal expuso que este modelo de transporte eficientará la movilidad y circulación vial, además de ofrecer mayor seguridad a las y los usuarios. Refirió que para ello se estima una inversión de entre 2.600 a 3.000 millones de pesos a través del programa de obras públicas multianuales. Lo anterior, tras compartir la experiencia del cablebús de Iztapalapa en la Ciudad de México, el cual consta de 10 kilómetros y la proyección a extenderse a Constituyentes, siendo una línea de transporte amigable con el medio ambiente. Ambos mandatarios coincidieron en la factibilidad del proyecto para el desarrollo productivo y turístico del municipio y sus alrededores. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Sobre esta nota particular hay que remarcar que el encuentro que se da entre el titular del Ejecutivo de Michoacán, es decir, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, es porque también en la Ciudad de México existe este mecanismo de transporte de un cablebús y esto permitirá replicar, capacitar, exponer de alguna suerte todas las características que tiene este modelo de transporte para pues aplicarlo o replicarlo en el caso de la ciudad de Uruapan, donde están las condiciones para poderlo llevar a cabo y agilizar la movilidad de los ciudadanos, que además hoy justamente el propio mandatario michoacano refería en su conferencia de prensa de inicio de semana, que pues además de esta característica de poder abonar a mejorar la movilidad para los propios habitantes, también tendrá un potencial turístico que pues sin duda también podría ser aprovechado por esta modalidad de transporte. Muy bien, habrá que estar pendiente de este proceso de avance que tendrá esta obra, que es una de las consideradas obras multianuales y que pues se espera se licite en próximas fechas. Por otro lado, se encuentran prácticamente concluidas todas las soluciones viales de los distribuidores aquí en la capital michoacana. Escuchemos los detalles.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, señaló que se está en días de concluir las obras de los distribuidores viales en la capital michoacana, pues con las soluciones viales prácticamente terminadas, los trabajos en la salida Mil Cumbres se ubican a un 98% de avance. Comentamos de cómo ya se habían habilitado pues, las vueltas izquierdas, ¿no? Las partes superiores del distribuidor, tanto la que viene cuando se viene de Tres Marías y que baja a Camelinas, como la que viene de Acueducto y que va hacia el Mercado de Abastos, también los pagos superiores, el deprimido, que es esta parte central, ¿no? Que baja, que también ya está en circulación en ambos sentidos. Y teníamos pendiente generar 2 retornos a nivel y también 2 pasos a nivel, que son los laterales. Entonces en la imagen ahí también podemos ver ya las estructuras quedaron montadas, prácticamente estamos en trabajos ahí de poner la carpeta para que prácticamente ya también queden concluidas. El funcionario estatal abundó que de manera paralela se iniciarán los trabajos del Bajo Puente, que corresponde a las obras complementarias para garantizar seguridad vial, esto a cargo de la Secretaría de Movilidad. Respecto a la obra en salida a Salamanca, precisó que se logró rescatar y destrabar esos trabajos que se encontraban completamente abandonados y para lo cual, además de la rescisión de contrato con la empresa a cargo, se tuvieron que realizar diversas modificaciones al proyecto original. Hoy ya podemos ver avances importantes. El tema también, el paso superior ya está habilitado. También el tema de las laterales, cuando llegamos a algunas imágenes, ¿no? También podríamos ver que pues prácticamente estaban nada más las obras y se tenía colapsado ahí todo el tráfico vehicular. Y lo que se hizo es también estar habilitando ya estos pasos. También ya vimos la vuelta izquierda que viene desde el Pípila con dirección al Mercado de Abastos. También esa ya quedó concluida. Y el día de antier, estuvimos antier en la noche. ¿Sí fue antier, no? Sí, así es. Hay una vuelta que cuando se viene también desde el Pípila, en la parte del deprimido, que esa excavación, hay una vuelta izquierda que es un túnel de 280 metros. Cuando llegamos no existía, entonces se hizo el movimiento de un volumen de tierra superior a los 20,000 metros cúbicos. Eso más o menos han de ser unos 1,500 volteos, una cosa así. Y ya se logró, inclusive aquí vemos en las imágenes, llegar al haz de luz de la parte de la salida de ese túnel. No obstante, lo anterior representa tiempos más amplios para la ejecución. El titular de SCOP confió en que la circulación en la zona se agilice a partir de la apertura de las laterales y retornos, aunque está pendiente aún el deprimido y el colado de una de las estructuras centrales, por lo que no se aventuró a dar una fecha para la entrega de los trabajos, aunque confió será a la brevedad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y pese a todas las afectaciones que han existido con los vecinos de las zonas donde se realizan estas obras, existe una buena comunicación porque, bueno, el gobierno estatal se ha dado la tarea justamente por las afectaciones colaterales a las viviendas, a las banquetas y también a las vialidades alternas. ¿Qué le parece si escuchamos la nota? Sí, hay buena comunicación. Antier inclusive tuvimos un encuentro muy productivo ahí con vecinos, en particular del distribuidor Mil Cumbres, que es el más próximo ahí a que ya se concluyan esta apertura de vialidades. Y la verdad que con ellos fue muy buena la apertura y que también, como les decía, el tema de la intervención no concluye. O sea, al dar la solución vial, lo que sigue es la intervención en Bajo Puente, y que es el tema de recuperar las banquetas, hacerlas seguras, que los cruces peatonales también sean los adecuados, hacer mesetas, que estén de manera bien identificadas también la señalética, espacios iluminados, áreas verdes. Todo eso se estuvo discutiendo con ellos y ya han estado participando en la construcción del anteproyecto de lo que va a ser la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. Y la idea es esa, ¿no? De no hacer infraestructura pensada para el automóvil únicamente, sino que también agradece el tema de los peatones, los ciclistas, la movilidad no motorizada. Entonces, la idea es iniciar de manera inmediata, en cuanto concluyan estas obras, a la intervención de Bajo Puente para atender pues esas afectaciones, ¿no? Que pues sí se tuvieron. Sí, no queda más que soportar. Es lo que comentábamos fuera de cámaras. ¿Qué otra opción tienen realmente los vecinos más que decir, bueno, pues algún día tendrá fin esta obra y va a ser para un mayor beneficio? Que sí ha tenido avances paulatinos, pero también todavía le falta bastante, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y, pues bueno, obviamente esto pues no termina de gustarle a los vecinos que se ven afectados por los rezagos que se tiene con estas obras.
Sí, pero bueno, referente a la vialidad justamente y a las afectaciones que se tienen por las obras viales, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Pepe Toño, él es director de Exeni, justamente nos viene a comentar los pormenores en la vialidad michoacana. Pepe Toño, qué gusto hablar después de este fin de semana, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias Lucy, Héctor, ¿cómo están? Muy buenas tardes también al auditorio, gracias también a mis compañeros que cabina en producción, gracias a Lore Hernández por su apoyo en el lenguaje de señas, muchas gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, en temas de vialidad, la zona de Ventura Puente, en estos momentos, sumamente complicada por dos factores. Uno, las obras de introducción de tubería de grandes dimensiones para lo que será el colector sanitario y evitar las tradicionales inundaciones en los alrededores del edificio del Géminis. Y la segunda causa es que están haciendo los trabajos para desmantelar todo lo que fue la ejecución de las fuerzas federales aquí en los jardines del Centro de Convenciones, que desde el día de ayer iniciaron, pero bueno, dada todo el mobiliario que fue utilizado, pues obviamente es un poco tardado. Mucha precaución y paciencia, porque particularmente, Lucy, Héctor, donde se está viendo más afectado el tránsito vehicular, por no decir intransitable, es para los que descienden de la Cruz Roja y con dirección hacia el cruce con Camelinas. Alternativas viales: puede descender por Isidro Huarte para conectarse con la avenida Solidaridad, incluso lo conecta a la colonia Félix Videta, o en su defecto puede descender particularmente por Batalla de la Angostura, así como también otras vialidades como lo es Peña y Peña, para evitar este punto de conflicto vial. En el listado de obras, como bien lo señalas Lucy y Héctor, bueno, pues recordemos que continúan ahí en el Boulevard García de León, estas obras municipales que iniciaron la semana pasada. Solamente queda un cuerpo a la circulación que ha sido utilizado para hacerlo en doble sentido, es decir, para conectar Camelinas y Solidaridad, o Solidaridad y Camelinas. Esto es entre el IMSS y el Parque 150. El problema es que como hoy se instalan los seccionales los lunes, el tradicional tianguis de ruedas en las inmediaciones de esta colonia, pues obviamente hay mayor aforo vehicular y por momentos se vuelve también muy complicado. Otra zona de obras que también no menos importante por la ubicación es en la calle de Cuautla, entre la zona de particularmente Madero Poniente y con dirección hacia Manuel Muñiz. Otra zona de obras también importante señalarlo en la avenida Héroes de Nocopeta con dirección hacia el obelisco Alejandro Cárdenas, complicado también en la avenida Michoacán y en la avenida Pedregal. A pesar de que arrancamos esta jornada con 4 accidentes de tránsito en la mañana entre las 7 y las 10 de la mañana, ya por lo menos en lo que ha sido el transcurso de este mediodía, después de las 12, no hemos registrado, por fortuna, hasta este momento, accidentes de tránsito, también, por fortuna, hasta este momento, sin manifestaciones. Lo que sí se ha manifestado, y vaya de qué forma, es el calorcito, Luz y Héctor. Los costeños han de estar muy contentos, dirá mi querido Héctor, porque estamos sobre 29 grados Celsius la temperatura ambiente promedio aquí en la capital michoacana, así que ya se imaginarán cómo se siente el calorcito sabroso en la ciudad de Morelia. A ver, como costeño te voy a decir una cosa, voy a ser muy preciso. Estaría contento si pudiera estar en Bermudas, pero... Pues el muchacho anda de traje todo el día, ¿no? Nos tiene que prender aquí el aire acondicionado, no es tan buena noticia. Bueno, para mí sí, yo disfruto el calor. Ahí el equipo Team Frío, Team Calor, estamos en batalla. Pero sí son buenas noticias. La única buena noticia en el día es que hay tianguis. Sí, exactamente. No, pero mira, buen punto el que comenta Héctor, porque pues lo ideal sería pues, colgadita, un shortito, una bebida espirituosa acompañada, ¿cómo no? Pero mira, por ejemplo, en el caso de mi querido Héctor, desde la mañana, así como lo ves, con una elegancia radiante, desde la mañana tempranito, anda de traje. Así que imagínate ya ahorita cómo. Solo hay que remarcar, mi querido Pepe Toño, esto solamente es un adelanto de lo que será este 2023. Exacto. Va a ser un año muy caluroso, con pocas lluvias. Sí. Así es de que pues también hay que ser muy cuidadosos con nuestro recurso, que es el agua. Hay que ser muy cuidadosos con este recurso, por supuesto. Y pues tomar todas las previsiones. Así es, exactamente. Muchas previsiones, principalmente botellitas de agua que quedan así como uno en la calle todo el día. Hidratarte, y mira, no está por demás, aunque esté en la mañana, bueno, pues un poco de heladito fresco, pero no salir tampoco así como que muy a la brava en la mañana, porque todavía en las mañanas y en la noche particularmente es cuando, bueno, ya refresca un poquito más, y es precisamente esos cambios bruscos en la temperatura los que nos afectan en las vías respiratorias. Así es, efectivamente. Pepe Toño, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana, que tengas una muy bonita tarde. Excelente tarde, calurosa para todos, nos vemos, gracias. Un fuerte abrazo, Pepe Toño. Caluroso.
Muy bien, Lucy, vamos a hacer nuestro primer corte. Quédese con nosotros porque todavía tenemos mucha más información que compartirle. Sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información y esto es porque no a todos los municipios les interesa conservar el medio ambiente. Algunos consideran más importantes pues otro tipo de obras, otro tipo de inversiones y esta vez solo 40 firmaron este convenio con la COFOM porque, bueno, para garantizar brigadas equipadas y también capacitadas. Escuchemos. Solo 40 municipios se comprometieron con la autoridad estatal para conformar brigadas y destinar recursos para el combate de incendios durante la temporada de estiaje, refirió el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Rosendo Caro Gómez. En algunos casos es porque no tienen la disponibilidad presupuestal, en otros casos es porque consideran que es más importante el alumbrado público o la pavimentación que el cuidado del medio ambiente. Los municipios nos solicitan o manifiestan su interés en integrar brigadas, resolvemos documentalmente la disponibilidad presupuestal de ambas partes y ya una vez que tenemos esa seguridad firmamos el convenio. En la temporada de estiaje pasada se registraron más de 500 incendios forestales. Sin embargo, a decir del titular de la COFOM, es importante visibilizar, por detrás de los incendios hay seres humanos combatiéndolos, mismos que este año se recibirán un incremento del 40% en su compensación, es decir que recibirán cerca de 7,000 pesos. Es variable porque esto depende de la disponibilidad presupuestal de cada municipio. Lo que sí le puedo decir es de que la percepción el año pasado andaba en promedio alrededor de 5,000 pesos, lo cual es un insulto. Este año va a andar arriba de los 7,000 pesos. Municipios como La Huacana, Parácuaro y Aguililla conformaron sus brigadas. Este último municipio contará con 4 y otros como Cualcomán tendrán 10, pues son las áreas más críticas de incendios forestales. Con información de Yesenia Magaña, la radio y la televisión pública de Michoacán. Y como comentábamos antes de este bloque, este año se prevé que será pues una temporada con altas temperaturas, pero además también se espera que pues haya pues una alta incidencia en cuanto a incendios, esto por las altas temperaturas y por la poca lluvia que se prevé habrá durante este 2023. Se prevé una intensa temporada de incendios debido a las altas temperaturas y la escasez de lluvia. Es por ello que este año la autoridad estatal ha tomado todas las medidas necesarias para evitar la afectación de superficie boscosa.
a menudo incendiada de manera intencional para cambio de uso de suelo ilegal. Para ello, se entregaron equipos y herramientas para más de 70 brigadas que se conformaron en 40 municipios, refirió el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Rosendo Caro Gómez. La entrega de equipo para las brigadas es también, por primera vez, todas las brigadas van a tener equipo de radiocomunicación. El año pasado que inició esta administración nos encontramos con un panorama desastroso, no había ni un solo equipo de radiocomunicación para las brigadas, lo que hacía que su labor fuera bastante más difícil y bastante más peligrosa de lo normal. Con el esfuerzo que se ha hecho en el apoyo a la operación de las brigadas, este año van a contar todas las brigadas con un equipo de radio móvil y uno portátil. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó a las brigadistas que se dispusieron 2 helicópteros para el combate de incendios, además de un incremento del 40% a la compensación que reciben por arriesgar sus vidas en cada siniestro. Ahora son para los brigadistas, para combatir los incendios. 2 helicópteros con el Vivalde para combatir y apoyar a los brigadistas desde el aire, con el agua, que a veces ustedes saben que es fundamental para combatir los incendios. Entonces, son, aparte de este equipo, este año adquirimos otro Vivalde y pusimos otro helicóptero más, ya son 2 los que van a estar a disposición del combate de los incendios forestales, acompañando, respaldando a los brigadistas. No van a estar solos en el combate de los incendios. Muchas veces, reconocieron las autoridades estatales, los incendios se dan en lugares poco accesibles. Para ello, las aeronaves serán fundamentales, además de la disposición para el traslado de heridos de manera inmediata. Con información de Yesenia Magaña para la radio y la televisión pública de Michoacán. Y aunado a este esfuerzo, también para combatir los incendios de manera eficiente, se amplió el presupuesto de modo que pasaron de ser 15 brigadas a 65. Escuché bien. Y bueno, con ello la autoridad estatal confía poder al fin combatir de manera muy eficiente estos incendios y también garantizar pues una menor superficie afectada. Ya el combate de incendios forestales, los drones nos pueden dar con mayor precisión las características del incendio y esto nos va a permitir movilizar de una manera más eficiente a las brigadas. Quiero anunciar también, señor gobernador, que estamos iniciando una estrategia diferente con las coordinaciones intermunicipales. En este caso vamos a iniciar con los municipios de Turicato, Tacámbaro y Madero para que a través de una coordinación intermunicipal podamos actuar con mayor eficacia en el combate de incendios forestales. Y ahora es momento de conocer la información cultural más relevante con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Dafne, bienvenida. Hola Lucy, muchas gracias. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana para todos los que nos acompañan en la cultura michoacana. Precisamente tenemos lo más relevante de la información. Y bien, como parte del programa federal Salas de Lectura, se invita a participar en un diplomado virtual que da comienzo el próximo viernes. Para leer, para conversar, para imaginar. La Secretaría de Cultura de Michoacán invita al diplomado en mediación lectora como parte del Programa Nacional de Salas de Lectura que se realizará en línea todos los viernes desde el próximo mes de marzo hasta noviembre del año en curso en punto de las 18 horas. Las personas interesadas mayores de 18 años podrán participar hasta las 15 horas del día 3 de marzo. Deberán ser originarias de Michoacán o radicar desde 3 años atrás en el estado, así como tener la voluntad de instalar o darle continuidad a una sala de lectura en su comunidad. Mediante el diplomado, las y los mediadores fortalecerán nociones, habilidades y actitudes sobre la promoción y fomento a la lectura para que potencien o consoliden sus actividades e instalen o den seguimiento a una sala de lectura. Los interesados deben enviar una solicitud de datos al correo electrónico secumliteratura@gmail.com. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez.
El día de mañana se darán a conocer a los seleccionados que serán parte del Ballet Folclórico de Michoacán el año 2023 y los detalles los tiene hoy Giorgio Barajas. La Secretaría de Cultura en el Estado lanzó un comunicado oficial para las y los participantes de la convocatoria del Ballet Folclórico de Michoacán 2023 para informar que los resultados finales se darán a conocer el martes 28 de febrero. La agrupación es una de las más representativas de la entidad y comparte su herencia cultural con el mundo a través de su repertorio que conserva y difunde la cultura michoacana. Es así que el pasado jueves, especialistas del jurado evaluaron las técnicas de danza y zapateado, así como la presencia escénica, especialidad, musicalidad y capacidad de trabajo en equipo de los bailarines profesionales y semiprofesionales que asistieron a la prueba para conformar el elenco estable 2023. Los resultados de la convocatoria estarán disponibles en la página oficial de la SECUM, además de notificar vía telefónica a las personas seleccionadas, mismas que deberán firmar un convenio de colaboración con la dependencia estatal. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Tenemos información desde el interior del estado, ya que el Centro Regional de las Artes de Michoacán brindó apoyo a la gira del Consejo Nacional de Danza Jazz, denominada La Ruta, que se realizó en el municipio de Zamora. El encuentro dio inicio con unas clases de danza jazz en un horario de 9 a 13 horas en los salones destinados a la danza. Más tarde se abrió una presentación al público en general en el Teatro Obrero. El evento fue coordinado por el bailarín Elí Solís y Bárbara Luna. Además contó con el apoyo en staff de los artistas Guillermo Naranjo y Fer. Ahora bien, si usted desea conocer mayores informes de esta gira por México, puede visitar el sitio oficial danzajazz.com.mx. Y bien, cambiamos de tema. Si eres mujer y te gustaría ser parte de una banda femenil de vientos, la siguiente información es para ti. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura del Estado, a través del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, invita a la reunión informativa para ser parte de la banda femenil de vientos, coordinada por el maestro Johnny García Tinoco. El proyecto tiene como objetivo fomentar la interpretación musical entre la población femenina local, preservar la tradición de la banda de vientos, ofrecer una alternativa creativa a mujeres de todas las edades y romper los estereotipos y roles de género que persisten en la actualidad. A esta banda podrán asistir mujeres de todas las edades que estén interesadas en conformar una banda femenil de vientos. La cita es este 1 de marzo a las 17 horas en el Auditorio Gertrudis Bocanegra del Centro Cultural de Pátzcuaro, ubicado en la calle Enseñanza Sin Número, esquina con Alcantarilla, en la Colonia Centro. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y mire usted, las imágenes que hemos visto precisamente en esta nota son de la banda oaxaqueña Mujeres del Viento Florido, la cual ya cuenta con una trayectoria artística en diferentes escenarios nacionales. En 2022 viajó a Francia precisamente para representar a nuestro país. Así que aquí en Michoacán, de verdad que hace falta un ensamble de estos. Bien, llegamos al final de este bloque. Agradezco su atención. Lo invito a que sigan esta señal. Tenemos más información después de la pausa. Para todos, muy buenas tardes. De Quinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas. Un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yácatas de Tzintzuntzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Ser mujer de entre 18 y 64 años con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor.
original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes: ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, copia de identificación oficial vigente, copia del acta de nacimiento, recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica, no ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE, constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar, comprobar la relación de la o el menor de edad, madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable, persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor, copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en su emisión informativa de las 2. Les agradezco mucho que continúe con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Hoy tenemos aquí una entrevista especial en el estudio. Vamos a abordar con Rosendo Caro Hernández, el director de la Comisión Forestal del Estado, un tema muy importante. Ya habíamos adelantado algo en el bloque anterior que tiene que ver con los incendios y el combate a los mismos aquí en el Estado, pero es importante profundizar sobre este tema porque este año apunta a ser un año bastante seco, con muchísimo, no con mucha agua, y evidentemente estas son como condiciones propicias de que pudiera en algún momento a lo mejor salirse de control algún incendio o provocarse alguno, pues aprovechando esta situación. Antes que nada, bienvenido, Rosendo, a esta tu casa, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchísimas gracias por el espacio. Necesitamos este tipo de ejercicios para dar a conocer a la opinión pública este problema que hay o se presenta cada año durante la época del estiaje, que consiste en una temporada de temperaturas altas y muy poca precipitación, o en ocasiones nula precipitación, y esto hace que la vegetación natural, la vegetación forestal en los distintos ecosistemas que existen en el estado, pues presenten situaciones de extrema sequía, y eso hace que sea muy propicio que los incendios se presenten y que adquieran magnitudes preocupantes. De manera específica o concreta, ¿cuáles son las actividades o acciones que tendrán que emprenderse, no solo por parte de la COFOM, sino también los propios municipios, las mismas comunidades? ¿Qué actividades tienen que reforzarse para poder prevenir en la medida de lo posible que se den este tipo de incidentes? Bueno, hay que considerar que tanto la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que es de aplicación para todo el país, como la Ley Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable, coinciden en algo fundamental, que la responsabilidad del cuidado de los terrenos forestales en relación con los incendios, en primer lugar, le toca a los dueños de los terrenos, es decir, a los pequeños propietarios, a ejidos y a comunidades indígenas. Cuando la situación que se presenta en un terreno forestal rebasa la capacidad de los dueños, entonces tiene que participar obligadamente el Estado. El municipio. El municipio. Entonces, eso quiere decir que todos los municipios deben tener dentro de su plan de trabajo anual una parte que corresponda a las actividades de prevención y combate de incendios forestales. Si el incendio o los incendios rebasan la capacidad operativa o financiera de los municipios, entonces tiene que participar el gobierno estatal. Y solamente en última instancia, cuando las capacidades del gobierno estatal a través de sus brigadas es rebasada, entonces debe participar por ley el gobierno federal. En este caso, a través de la Comisión Nacional Forestal, de la Guardia Nacional y de la propia Secretaría de Defensa Nacional. La gente tiene una
percepción equivocada, porque bueno, ven una humareda o ven un fuego y inmediatamente dicen hay que llamar al ejército o hay que llamar a la Sedena, a Protección Civil, ¿sí? Entonces, en primer lugar, necesitamos que la opinión pública nos ayude a comprender que esta escalada de responsabilidad es de esa manera: dueños, municipio, Estado y Federación. Pero ¿cómo hacerle, Rosendo, en este en la escala que planteas, justamente los dueños, muchos de manera irresponsable cambian el uso de suelo para cambiar la vocación que tienen de uso forestal a pues, tratar de, no sé, darle uso agrícola de una manera irregular? Ahí en este primer filtro todavía seguimos presentando alta incidencia, ¿no? No solamente alta, sino es apabullante la mayor parte de los incendios forestales que obedecen a este tipo de situaciones. Es decir, los incendios forestales se presentan no solo porque hay más calor y menos precipitación. Si esto nada más fuera el problema, no sería tanto problema. Exactamente. Porque incendios naturales prácticamente no existen. ¿Qué porcentaje de los incendios que se presentan en el estado? Bueno, ya con esto último que acabas de decir, prácticamente todos son provocados. Más del 90% son provocados. Entonces, si nada más el problema fuera más calor y menos precipitación, no habría tanto problema. Pero el problema es de que a eso le agregamos 3 factores que desde mi punto de vista están presentes lamentablemente. Uno es la ignorancia. Sí. Si nosotros supiéramos, si toda la gente supiera el enorme beneficio ambiental, económico, social que tienen los recursos forestales, nadie quemaría un centímetro de bosque. Pero no se sabe, es la ignorancia. Bueno, eso por un lado, pero también en algunas situaciones pareciera que hay dolo por poder... Exacto, ese es el segundo factor, la ambición. Si juntas ignorancia y ambición, ya el cóctel se vuelve más explosivo. La ambición es que a pesar de que se sepa lo positivo que representa la existencia de los bosques y de las selvas, la gente de todas maneras quiere quemar. ¿Por qué? Porque supone que al quemar y sustituir la vegetación forestal por un cultivo van a obtener un beneficio económico mayor. Eso es ambición. Pero también hay otro factor, que es la negligencia, porque en muchas ocasiones la gente quema rastrojo o quema basura, pero no realiza las actividades de protección para evitar que ese fuego se propague. Entonces, juntamos negligencia, ambición e ignorancia y el cóctel ya no es explosivo, es mortal. ¿Qué hacer? Y ya prácticamente en la recta final de esta conversación, que me parece que era muy importante, y más para un estado como Michoacán, que es altamente productor, pero además tiene una riqueza de bosques bastante alto. ¿Cuál es el llamado desde la Comisión Forestal ante todo este conjunto de circunstancias que existen y han generado este cóctel que pues de pronto pareciera que es difícil de controlar? Bien, la Comisión Forestal está realizando un esfuerzo con el apoyo del gobernador del estado, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, para contar con el número de brigadas adecuadas, con el equipo adecuado. El señor gobernador ha puesto a disposición 2 helicópteros, por primera vez en la historia de Michoacán, 2 helicópteros equipados con helibaldes. Tenemos la entrega de equipo y herramienta a tiempo, por primera vez también en la historia de Michoacán. El incremento a la percepción económica de nuestros brigadistas que tenían 20 años con la misma percepción. Y se está haciendo un esfuerzo extraordinario para aumentarles prácticamente en un 40% la parte que le toca al gobierno del estado. Pero todo este esfuerzo que realiza la comisión con el apoyo del gobernador es insuficiente si la ciudadanía no nos apoya. Exactamente, ese es el punto. Y el apoyo fundamental es respeten los bosques, respeten las selvas. No tenemos derecho a heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo destruido. Este mundo en el que vivimos es un mundo prestado y lo recibimos de una manera íntegra de nuestros antepasados. Tenemos la obligación de entregárselo así a nuestros descendientes de una manera íntegra,
bella, porque la naturaleza ante todo es belleza, pero también es una fuente inagotable de servicios y de bienes para nuestra existencia. Perfecto, estamos conversando con Rosendo Caro Hernández, quien es director de la Comisión Forestal del Estado. Agradecemos mucho que hayas estado aquí en esta tu casa, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo finalizaría con decir que no tendría por qué haber una reacción tan grande si la gente también hiciera su parte en no provocar este tipo de incendios. Muchísimas gracias por haber acudido. Muchísimas gracias, esperamos que nos sigan dando estos espacios para que la ciudadanía nos apoye. Perfecto. Muy bien, vámonos a la sección activa y dinámica de este espacio, vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Pues ya estamos precisamente en los deportes y vamos a iniciar con la información de Atlético Morelia, que perdió lo invicto en casa ante Atlante. Esto pues después de que tuvieron un partido pues muy irregular en el Estadio Morelos, cayeron por la mínima diferencia en la fecha 8 de la Liga de Expansión y siguen sin poder equilibrar su fútbol. Daniel Parra quitó el gol a Martínez en la línea en lo que parecía la primera anotación de los azulgrana en una primera mitad donde los visitantes estuvieron más cerca del gol y Morelia se quedó con un hombre menos al arranque de la segunda mitad por fuerte entrada de Damián Torres sobre Jovit Bermúdez en la zona del mediocampo y fue precisamente Jovit Bermúdez quien marcó el tanto de la diferencia en un error defensivo para que se lo tocara por arriba a la salida de Santiago Ramírez y el 1-0 del Atlante. Con este resultado, Morelia se ubicó en la séptima posición con 12 puntos por 11 del Atlante, que está en el sitio 9. El próximo compromiso canario será el miércoles en su visita a Cancún. Precisamente, Gabriel Pereira habló sobre este partido en lo que él no sabía hasta ese momento, que iba a ser su cese. Es un momento duro para nosotros, difícil, porque realmente nosotros venimos acá a brindar un espectáculo. La gente viene a ver un espectáculo, a alegrarles el fin de semana, que se vayan contentos y que regresen para el próximo partido. Esta derrota nos duele muchísimo, no pudimos darles alegría y yo siento que la directiva también piensa de esa manera. Bueno, y una vez que concluyó el partido, más bien hoy por la mañana ya se rumoraba que Gabriel Pereira no seguiría en la dirección técnica de Atlético Morelia, ya se hizo oficial esta mañana, pero también hace unos momentos se hace oficial la llegada de Carlos Morales a la dirección técnica de Atlético Morelia, el eterno 28, muy querido por la afición michoacana, campeón con Monarcas en el invierno 2000, pues ya es el nuevo entrenador. Por cierto, él en septiembre del 2020 platicaba con nosotros cuando apenas acaba de terminar su carrera como entrenador y ya se rumoraba para llegar a Atlético Morelia o a Reboceros de la Piedad. Entonces no estoy relacionado ni con La Piedad o Reboceros, ni mucho menos con Monarcas, con Atlético Morelia. Entonces mi curso de entrenador lo hice durante jugaba. Después me fui actualizando en otras cosas, ¿no? En análisis y escauteo del fútbol y bueno, estoy preparado para cuando se dé la oportunidad poder afrontar las cosas como se debe. Ya desde ahí se manejaba, él solo ha tenido experiencia un interinato con Toluca en Primera División y en Fuerzas Básicas de Toluca. Este será su gran reto para Carlos Morales. Hoy a las 7 de la noche va a ser presentado en el Estadio Morelos, ya le daremos más detalles. Más de 1000 competidores participaron en la tradicional carrera atlética con causa Corre con Alma. Este 26 de febrero se llevó a cabo la 13ª edición de la carrera Corre con Alma, en la que participaron 1,300 corredores de las ramas femenil, varonil e infantiles. Norma García y Juan Carlos Calderón fueron los ganadores de los 5 kilómetros. Mario Alberto y Celeste Alejandra hicieron lo mismo en la de 10 y Elizabeth Rendón y Pablo Alberto Vitela se llevaron el triunfo en la de 21. El evento tuvo buena recepción por parte del público moreliano, además que se logró recaudar más de 200,000 pesos para ayudar a niños y adolescentes. Me siento muy bien en este tipo de carreras, poder participar y poder dar mi granito de arena para cada uno de los niños. La carrera tuvo como salida y meta el Estadio Olímpico Venustiano Carranza, ya muy tradicional y a beneficio de los niños que padecen cáncer.
Lobos ULMX sorprendió a Reboceros de la Piedad tras imponerse por 3-2 en la actividad de la fecha 8 de la Liga Premier en su Serie A, con una escuadra visitante que no supo manejar su ventaja y permitió la reacción de los de casa. Los michoacanos complican la calificación en el estadio Miguel Alemán de Celaya, Guanajuato. Reboceros rápidamente se fue arriba en el marcador al minuto 4 cuando Luis Fernando Cruz Fercho aprovechó un error en la salida de Alan Escoto para tomar el esférico en los límites del área chica y tocar raso pegado al poste para hacer el 1-0. Torres fue franco ante el portero, quien salió a achicar y cometió apretada falta para que se decretara penal a favor de La Piedad, que cobró Fercho nuevamente al centro y concretó el 2-0 con doblete del juego. Al minuto 19 vino un centro descompuesto que dejó frente a Diego Armando García, que ingresó de cambio, quien le empujó para cortar distancias para los Lobos por 2-1. Al 45 vino el empate por parte de los de casa, tiro raso de pierna derecha de Escoto, que puso el 2-2, y al 47 Lobos le dio la vuelta al marcador con doblete de Diego Armando García en centro a segundo poste, que empujó al fondo de la red para el 3-2 final. Con este resultado, Lobos llega a 12 puntos y pasó a Reboceros, que se quedó con 10, lo que complica sus posibilidades de clasificar. El siguiente compromiso de La Piedad será en la fecha 10, pues la próxima no tendrá actividad cuando reciban el Juan N. López, al líder de la competencia, Tampico Madero. Difícil el panorama para Reboceros de La Piedad, pero estos y más detalles los tenemos mañana en Meseta Futbolera a las 7 de la noche. Vamos a la pausa, volvemos. Buenas noches. Hoy en Bula de 6 tendremos a Claudio Méndez. Nunca había estado en una dependencia. ¿Cuáles fueron las consideraciones por qué llegas a este cargo? Soy yo el hijo del señor Méndez. Por ahí dice, no tengo cola que me pise. Uno no la cree. El gobierno de Michoacán, en coordinación con el ISSSTE, incorpora a docentes jubilados a los servicios de salud. Un logro maravilloso que nunca habíamos tenido en Michoacán, que ningún gobernante anterior se había preocupado del profesor jubilado. Con un pago anual de 120 millones de pesos por parte del Estado, 5,000 maestros jubilados serán beneficiados. Michoacán, honestidad y trabajo. Regresamos a su espacio informativo a las 2. Le comparto que este domingo 26 se llevó a cabo la segunda edición de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE. Esto en la Ciudad de México y en otros puntos del país. Y esta, culminó con una mega concentración en la plancha del Zócalo capitalino. En esta movilización participaron desde ciudadanos apartidistas, también representantes de organizaciones civiles y también incluso liderazgos de los partidos opositores al régimen actual, como el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y también el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Estos actores políticos manifestaron su rechazo al paquete de reformas legales en materia electoral, que conocemos como el Plan B, básicamente. Y fue recientemente avalada por el Senado de la República y también fue controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso pasó ayer domingo. Justamente sobre esto, la marcha por la democracia, como lo denominaron algunos partidos políticos, refirieron, en el caso del liderazgo del PRD, de que esto no es un asunto político, sino un asunto ciudadano donde los actores principales son personas que sí pueden o no militar en partidos políticos. Así lo fue detallando el propio dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática este inicio de semana. Pero escuchemos esta información. La última oportunidad de salvar la democracia, la última oportunidad que tenemos para enfrentar a este gobierno autoritario que intenta violar la Constitución, que intenta arrebatarnos derechos que históricamente hemos logrado tener y que están constituidos en la Constitución, que pretende quitarnos nuestras libertades. La única ventanilla se llama
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y serán las ministras y los ministros, en sus hombros estará esta alta responsabilidad. Por otro lado, el secretario de Finanzas, Luis Navarro, declaró que hasta el momento no se ve como candidato a la presidencia municipal de Morelia. Escuchemos los detalles. ¿Qué declaró? Yo soy moreliano, yo quiero mucho mi ciudad, pero de verdad se los digo honestamente, mi prioridad 100% es la Secretaría de Finanzas. Yo creo que si yo empiezo a ponerme a trabajar en otras cosas, voy a descuidar y la prioridad es finanzas. Siento yo que el año pasado fue un año muy bueno para la Secretaría. Yo creo que lo vimos, muchos michoacanos que estamos de alguna forma siempre involucrados al pendiente de lo que pasa en el gobierno. Creo que ahí están los resultados y creo que parte del éxito fue eso, que yo tengo un equipo profesional que nos estamos dedicando a hacer bien nuestro trabajo, a meterle orden a la Secretaría, y yo estoy convencido que si yo sigo en esa ruta, las puertas se pueden ir abriendo en cualquier... ¿Entonces no dejaría la Secretaría? Lo que diga el gobernador. Lo que diga el gobernador, así lo refiere Luis Navarro García. Hay que decir, todavía estamos a 8 meses de que arranque formalmente el proceso electoral y todavía a prácticamente un año de que se definan las candidaturas. Hay mucho tiempo por delante. Y por otro lado, en lo que va del año, el Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva ha atendido a más de 1.300 mujeres, disculpe usted la cifra, es 1.300 mujeres, esto por diferentes casos de violencia. Así lo informó en conferencia de prensa su titular, Nuria Gabriela Hernández Abarca, quien resaltó que es la violencia psicológica la que predomina en las mujeres de edad joven. En enero tuvimos 689 atenciones y antes de que lo que va de febrero al corte del viernes tenemos 694 atenciones. En estos 2 meses que van de este año hemos atendido a más de 1.388 mujeres con diferentes atenciones que van desde el acompañamiento jurídico, el acompañamiento psicológico, de manera permanente 12 sesiones de atención psicológica en este primer momento. El acompañamiento jurídico que se basa en el acompañamiento para la presentación de las denuncias, para el seguimiento de las denuncias, pero también para temas de carácter familiar, ¿no? Pensiones alimenticias, divorcios, etcétera, etcétera. Decirles que sigue siendo la violencia psicológica la que más hemos estado atendiendo en este instituto, con un número casi duplicado de la violencia física, y son más mujeres jóvenes también las que se acercan a este instituto a recibir apoyo. El tenerlo más cerca del centro también permitió que más mujeres se pudieran acercar, se duplicó el horario también de atención. Hoy el instituto atiende de 8 de la mañana a 8 de la noche y de manera permanente a través de las redes sociales y del teléfono también del instituto se reciben solicitudes de apoyo también en la noche. Entonces, contarles que con el refugio que tenemos también en el ayuntamiento, pues hemos podido dar atención a todas las mujeres que piden apoyo en casos extremos de violencia. Y bueno, toda esta realidad, porque la señalamos hace... Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta jornada de inicio de semana, por cierto. Muchísima información que hubo el día de hoy. Gracias, Lucy. Gracias, Héctor. Gracias a la audiencia por su preferencia. Le agradecemos como siempre. Tenemos una cita el día de mañana, último día del mes de febrero. Así que disfrutemos este cierre del mes. Y bueno, le deseamos un excelente provecho, una excelente tarde y hasta mañana. Hasta mañana. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Aligera la cuesta con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback para iniciar el año sin preocupaciones. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Hay mucha agua sin vida en el universo, pero en ninguna parte hay vida sin agua. Sylvia A. Earle.
El agua es fundamental para la vida y el desarrollo de la sociedad. Su adecuado mantenimiento y calidad da la posibilidad de tener acceso al vital líquido. Debemos tener en cuenta que es importante darle una correcta tarificación al uso del agua para realizar un saneamiento correcto y favorable, que más allá de un bien económico, es un bien fundamental para la vida en el planeta. Todo el sistema al pueblo. La educación es lo único que transforma un país y una sociedad. Educar es generar igualdad. Educar es generar respeto. Por eso la educación es tarea de todos y este gobierno lo asume como premisa y como destino. Hoy estaremos entregando cosas grandes como las que pueden ver, las bancas, las butacas, pero también reglas, escuadras, transportadores, pupitres, mesas, sillas. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa que